Lo que estás viendo en México hoy no es casualidad, no es mala suerte, no es solo política, ni economía, ni crimen. Hay algo más grande detrás de lo que está pasando. Algo que la Biblia describió con una precisión que hiela la sangre. Y nadie en la iglesia se atreve a leerlo en voz alta porque asusta demasiado. Hoy lo vamos a leer juntos. Vamos a ver exactamente qué dice la Biblia sobre las naciones que se apartan de Dios. Vamos a ver qué señales preceden el juicio. Vamos a ver cuáles de esas señales ya están ocurriendo en México ahora mismo. Y lo más importante, vamos a ver qué puede hacer una persona, una familia, una mujer de fe en medio de todo esto. Porque hay algo que el miedo no te deja ver. Y hoy lo vamos a ver. Quédate. Lo que sigue importa más de lo que imaginas. Antes de entrar a la profecía, necesito decirte algo que va a cambiar la manera en que la escuchas. La profecía bíblica no existe para aterrarte. Existe para prepararte. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El terror paraliza, la preparación activa. Y Dios nunca habló a través de sus profetas para que su pueblo se quedara paralizado. Siempre habló para que su pueblo supiera qué hacer. Amós, uno de los profetas más directos de toda la Biblia, dijo algo que nadie olvida una vez que lo escucha. Dijo: ciertamente no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso significa que Dios anuncia antes de actuar, que el juicio nunca llega sin advertencia previa, que hay un patrón en la manera en que Dios trata a las naciones, y ese patrón está en la Biblia con una claridad que cuando lo ves en los eventos actuales de México te deja sin palabras. Pero aquí está lo que necesitas entender antes de que te cuente ese patrón. La profecía no es solo para los líderes, no es solo para los gobernantes, ni para los que toman las grandes decisiones. La profecía también es para la mujer que ora en su cocina cada mañana, para la abuela que intercede por sus nietos antes de dormir, para la que lleva años siendo la persona de fe en una familia que no siempre le acompaña en esa fe. Porque Dios ha usado siempre a las personas invisibles para cambiar el curso de las naciones, no solo a los grandes predicadores, no solo a los que tienen poder político, a las que oran en silencio cuando nadie las ve, y tú puedes ser una de ellas. Pero primero necesitas saber qué está pasando, porque la oración que no entiende el contexto es menos efectiva que la que sí lo entiende. Y el contexto de México en este momento es exactamente lo que vamos a ver ahora. La Biblia describe en Deuteronomio algo que los teólogos llaman el patrón de bendición y juicio sobre las naciones. No es un concepto complicado. Es un principio que se repite una y otra vez a lo largo de toda la Escritura. Las naciones que buscan a Dios, que protegen al inocente, que hacen justicia, que honran lo sagrado, reciben protección. Las naciones que se apartan de esos principios, que derraman sangre inocente, que corrompen la justicia, que profanan lo sagrado, enfrentan consecuencias, no como venganza divina caprichosa, como consecuencia natural de haber roto los principios sobre los que Dios diseñó la convivencia humana. Y lo que sigue es lo que nadie quiere decir en voz alta. Pero lo que sigue lo necesitas escuchar. Hay una mujer en el libro de los Reyes cuya historia es una de las más perturbadoras y más reveladoras de toda la Biblia sobre lo que le pasa a un pueblo cuando llega al fondo. Se llama la Tsunamita y vivió en una época en que Israel había llegado a un punto de corrupción tan profundo que lo que estaba pasando en ese país superaba todo lo que cualquier generación anterior hubiera podido imaginar. Los altares de Dios estaban destruidos. Los profetas auténticos habían sido silenciados o asesinados.
el rey y la reina de turno practicaban abiertamente la idolatría y perseguían activamente a todo el que se negaba a seguirlos. La violencia era tan normal que ya nadie se escandalizaba. La injusticia estaba tan institucionalizada que ya nadie esperaba que cambiara. Y el pueblo, ese pueblo que había sido llamado a hacer luz para las naciones, estaba tan acostumbrado a la oscuridad que ya ni la reconocía como oscuridad. ¿Te suena conocido? La tsunamita era una mujer que en medio de todo ese contexto seguía viviendo su fe en privado, que preparaba una habitación en su casa para el profeta que pasaba por su camino, que no tenía poder político, ni influencia pública, ni recursos grandes. Solo tenía fe. Y esa fe, ejercida en silencio en medio de un contexto de corrupción generalizada, fue lo que conectó su historia con el poder de Dios de una manera que todavía hoy, siglos después, seguimos contando. Su hijo murió un día, súbitamente, sin enfermedad previa, sin señal, se lo puso en las rodillas y murió. Y ella no gritó, no entró en pánico. Hizo algo que para el ojo que no entiende parece extraño, pero que para el ojo de la fe tiene todo el sentido del mundo. Fue al profeta en un momento en que todo decía que ya no había nada que hacer. Ella fue a la fuente donde venía el poder de Dios en ese momento. Y el profeta fue a su casa y se postró sobre el niño, y el niño volvió a la vida. La lección de esa historia no es solo que Dios puede resucitar niños. La lección es esta: en medio de la corrupción más profunda de una nación, siempre hay personas cuya fe privada conecta con el poder de Dios de maneras que cambian lo que parece irremediable. Siempre. Ahora piensa en una mujer que conozco. En sus 70 años, vive en una colonia de una ciudad del centro de México, donde los últimos años han sido difíciles de maneras que ella no puede controlar. La inseguridad llegó a su barrio, perdió a un sobrino en circunstancias que prefiere no contar. Sus nietos crecen en un contexto que ella nunca hubiera imaginado cuando los vio nacer. Y sin embargo, todas las madrugadas, antes de que amanezca, se levanta y ora, no con palabras grandiosas, con lo que tiene, por sus nietos, por su colonia, por México. Con las manos juntas y el corazón abierto y la fe pequeña pero real de alguien que no tiene más herramienta que esa, pero que sabe que esa herramienta es suficiente. Te pareces a ella. Oras por México aunque no sientas que tu oración llegue. Escríbeme en los comentarios si eso es verdad para ti, porque lo que vas a escuchar ahora te va a dar razones nuevas para seguir haciéndolo. Ahora sí, la profecía, la que nadie quiere leer en voz alta. El libro del profeta Isaías, en los capítulos 5 y siguientes, describe con una precisión escalofriante lo que le pasa a una nación cuando llega a cierto punto de alejamiento de Dios. Y lo que describe no son metáforas vagas, son condiciones específicas, observables, concretas. Condiciones que cuando las lees y las comparas con lo que está pasando en México hoy, la semejanza es imposible de ignorar. La primera condición que Isaías describe es esta: cuando la violencia llena la tierra y la sangre inocente se derrama sin que nadie rinda cuentas. México tiene los niveles de homicidio entre los más altos del mundo. Decenas de miles de muertos cada año. La mayoría sin justicia. La mayoría sin que nadie rinda cuentas. Familias enteras destruidas. Personas que desaparecen y de quienes sus familiares nunca vuelven a saber. Eso no es estadística. Ese es el padre de alguien, la hija de alguien, el hijo de alguien que ora por él todas las noches sin saber dónde está. Eso ya está pasando. No es predicción, es descripción del presente.
La segunda condición que Isaías describe es esta: cuando se llama malo a lo bueno y bueno a lo malo, cuando se pone oscuridad por luz y luz por oscuridad, cuando lo que una generación anterior hubiera considerado inaceptable se convierte en celebración pública y lo que esa misma generación hubiera considerado sagrado se convierte en objeto de burla. ¿Cuántas cosas puedes ver tú misma en México hoy que hace 20 años hubieran sido impensables? No hace falta que yo las nombre. Tú las ves. Las ve cualquier persona de más de 50 años que compare el México en que creció con el México que ve hoy. No es nostalgia, es reconocimiento de que algo fundamental cambió en la dirección incorrecta. Eso ya está pasando. Y la tercera condición, la más aterradora de las tres que describe Isaías, es esta: cuando los líderes del pueblo lo desvían y los que lo guían lo hacen perder el camino. Cuando la corrupción no es la excepción sino la regla. Cuando las instituciones diseñadas para proteger al inocente son usadas para proteger al culpable. Cuando los que deberían ser pastores se convierten en lobos. Cuando la confianza en cualquier forma de autoridad llega a cero. ¿Ves esas tres condiciones en México hoy? Yo también. Y la pregunta que surge naturalmente es: ¿qué sigue según la Biblia? ¿Qué ocurre después de que esas tres condiciones se instalan en una nación? Y ahí es donde el corazón aprieta, porque lo que dice la Biblia que sigue no es bonito, pero tampoco es el final de la historia. Y eso es lo que necesitas entender para que lo que viene no te paralice, sino que te active. Si algo de lo que estás escuchando te está tocando el corazón, regálame un like para que este mensaje le llegue a otra mujer que lo necesita hoy. Hay madres y abuelas en México que necesitan escuchar lo que sigue. Y tu like puede ser lo que hace que el algoritmo se lo muestre. Lo que la Biblia describe que ocurre después de esas tres condiciones no es un castigo divino que cae del cielo de manera arbitraria. Es algo más profundo y más aterrador a la vez. Las consecuencias naturales de haber roto los principios que sostenían la convivencia. Como cuando alguien quita los cimientos de una casa. No es que alguien destruya la casa desde afuera, es que la casa se cae sola porque ya no tiene lo que la sostenía. La Biblia describe en Isaías lo que ocurre: el campo se vuelve estéril, los ríos se secan, las ciudades se vacían. El pueblo que quedó es llevado cautivo no por una nación conquistadora, sino por su propio miedo, su propia confusión, su propio vacío interior. ¿Cuántos mexicanos están saliendo de México? ¿Cuántas familias están tomando la decisión de irse, de buscar otro lugar, de comenzar en otra parte porque en la que crecieron ya no sienten que hay futuro? Eso no es solo fenómeno migratorio. Eso es el pueblo que se lleva a sí mismo al cautiverio porque la tierra que debería ser hogar ya no se siente como hogar. Y hay algo más que Isaías describe, algo que toca directo a Rosa y que necesita que lo escuches bien. Isaías dice que en medio de todo ese proceso, en medio de la caída y el caos y las consecuencias que se acumulan, Dios siempre preserva un remanente, siempre, sin excepción, un grupo de personas cuya fe no cedió, cuya oración no se apagó, cuya fidelidad en privado se convirtió en el ancla de lo que quedó de pie cuando todo lo demás se cayó. Ese remanente no tiene características especiales visibles. No son famosos, no son poderosos, no tienen dinero ni influencia. Lo que tienen es fe, la fe silenciosa y constante de la mujer que ora en su cocina antes de que amanezca, la fe de la abuela que intercede por sus nietos cuando ya no queda nadie más que lo haga, la fe de la que no cede aunque el contexto le diga todos los días que ceder, sería más fácil. Ese remanente ya existe en México.
Y si estás viendo esto, si llevas años orando por tu familia y por tu colonia y por tu país, aunque no veas resultados visibles, hay una posibilidad muy real de que seas parte de él. Ahora, déjame llevarte a la parte de esta historia que tiene más esperanza, porque el juicio bíblico nunca es la última palabra. Nunca. Nínive, una ciudad que la Biblia describe como la capital de la nación más violenta de su tiempo, una ciudad donde la crueldad era política de Estado, donde la violencia era tan extrema que cuando el profeta Jonás recibió el encargo de ir a advertirle del juicio que venía, su primera reacción fue huir en dirección contraria, no porque fuera cobarde, sino porque sabía lo que eran capaces de hacer con un mensajero que llegara con malas noticias. Jonás huyó. Todos conocemos la historia del pez, y eventualmente fue y predicó y anunció que en 40 días Nínive sería destruida. Un mensaje sin condiciones aparentes, sin si te arrepientes, solo en 40 días, destruida. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba, algo tan sorprendente que incluso la Biblia lo describe con un tono de asombro. El rey de Nínive, cuando escuchó el mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza y publicó un decreto que nadie comiera ni bebiera, que todo el mundo, hombres y animales, se cubriera de cilicio y clamara con fuerza a Dios, y que cada uno se convirtiera de su mal camino y de la rapiña que había en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se convertirá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? No una certeza, solo la posibilidad, solo el quizás, solo la esperanza débil y desesperada de que quizás, si todos se vuelven al mismo tiempo, algo puede cambiar. Y Dios vio, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Una ciudad que merecía juicio recibió misericordia, no porque de repente se volvió perfecta, no porque resolvió todos sus problemas de un día para otro, sino porque se volvió, porque reconoció, porque clamó. Y yo sé que tú estás viendo lo que pasa en México y a veces te preguntas si ya es demasiado tarde, si el punto de no retorno ya se cruzó, si la profecía ya está sellada y lo que viene ya no tiene remedio. Pon una mano sobre tu corazón ahorita, así como estás. La historia de Nínive existe en la Biblia precisamente para decirte que mientras haya personas que clamen, mientras haya madres que oren, mientras haya remanentes que no cedan, el quién sabe de Nínive sigue siendo la respuesta posible, no garantizada, posible, y posible es suficiente para seguir orando. Ahora déjame darte algo concreto. Porque el conocimiento de la profecía sin aplicación práctica se convierte solo en ansiedad. Y Dios no quiere que estés ansiosa, quiere que estés activa, que hagas lo que una persona de fe puede hacer en medio de un contexto que no puede controlar. Hay 3 cosas que la Biblia dice que hace el remanente en medio del juicio sobre una nación. No son cosas heroicas ni espectaculares, son cosas que Rosa puede hacer mañana mismo. La primera es esta: ora con nombres, no con abstracciones, no con México en general como concepto, con nombres concretos. El nombre de tu colonia, el nombre de la calle donde vives, el nombre del nieto que anda en malos pasos, el nombre del hijo que se fue lejos, el nombre del vecino que perdió a alguien, el nombre del político que gobierna tu municipio, aunque no lo votes y aunque no lo respetes, porque alguien tiene que orar por él. La intercesión que mueve el cielo es la intercesión específica. Dios ya sabe el nombre de México. Lo que necesita de ti es que lo presentes ante Él
con la particularidad de tu perspectiva, con el conocimiento de tu colonia, con el amor específico que solo tú puedes tener por las personas específicas que conoces. Mañana por la mañana, antes de agarrar el teléfono, haz una lista, no larga, 5 nombres, 5 lugares, 5 situaciones específicas de México que puedas presentar a Dios con nombre propio. Y ora por esos 5 con toda la especificidad que puedas. No pidas que México en general mejore. Pide que esa colonia específica tenga paz. Que ese joven específico que conoces encuentre el camino. Que ese funcionario específico tome la decisión correcta. Que esa familia específica que perdió a alguien reciba consuelo. Eso es intercesión. Eso es lo que hacía el remanente en el tiempo de Isaías. Eso es lo que hace que el cielo escuche de una manera diferente. La segunda cosa es esta: protege lo sagrado en tu casa. Esto no es una frase religiosa vacía, es algo muy concreto. Cuando una nación está en proceso de juicio, el campo de batalla más importante no es el Congreso, ni los medios de comunicación, ni las redes sociales. Es el hogar, es la mesa donde comes, es la conversación que tienes con tus nietos, es lo que permites y lo que no permites que entre por las puertas de tu casa. Rosa puede no tener poder para cambiar la política nacional, pero tiene poder total sobre qué se habla en su mesa, sobre qué valores transmite a los que la rodean, sobre si la fe se practica en voz alta o solo en silencio, sobre si sus nietos ven a una mujer que cree de verdad o a una mujer que dice creer pero que vive igual que los que no creen. Proteger lo sagrado en la casa es la revolución más silenciosa y más efectiva que existe, porque lo que se planta en los nietos de hoy es lo que va a dar fruto en el México de mañana. Y Rosa, con sus oraciones y su fe y su manera de vivir lo que cree, está plantando algo que ninguna política pública puede plantar. La tercera cosa es la más importante y la más difícil. La tercera cosa es esta: no te dejes llevar por el miedo. El miedo es la herramienta más efectiva del enemigo en tiempos de crisis nacional. El miedo paraliza, el miedo aísla. El miedo hace que la gente tome decisiones que en un estado de paz no tomaría. El miedo convierte a vecinos en enemigos. El miedo cierra corazones que en otro contexto estarían abiertos. Y el antídoto al miedo no es la negación de la realidad, no es hacerse el que no ve lo que está pasando. El antídoto al miedo es exactamente lo que Isaías dice que hace el remanente: poner la mirada en quién está por encima de lo que está pasando. La Biblia dice en Isaías 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz, no paz a medias, no paz relativa, completa paz. Y la condición no es que la situación mejore, la condición es que el pensamiento persevere en Dios, que en medio del caos la mente tenga un punto de anclaje que el caos no puede mover. Eso no se logra leyendo las noticias por la mañana, se logra poniendo algo diferente primero, antes de que el noticiero entre por el teléfono, antes de que el grupo de WhatsApp te llene la cabeza de lo que pasó anoche, antes de que el mundo con toda su ansiedad empiece a hablar. 5 minutos con Dios, con su palabra, con el recordatorio de que lo que ves no es todo lo que hay. Si tú vas a aplicar estas 3 cosas, escríbeme en los comentarios: México en tus manos, Señor, porque eso es lo que estás declarando, que el país donde vives, donde creciste, donde están enterrados tus muertos y donde están creciendo tus nietos, está en manos que son más grandes que cualquier crisis que tenga. Y si conoces a alguien que está aterrada por lo que está pasando en México, mándale este video, porque el miedo que tiene necesita exactamente lo que hemos visto hoy:
contexto bíblico, esperanza real y algo concreto que hacer. A veces Dios usa un enlace de WhatsApp para convertir el miedo en intercesión. Ahora quiero llevarte al momento más importante de todo lo que hemos visto, porque hay una imagen que necesito que se quede contigo. Una que va a anclar todo lo que vamos a ver hoy en algo que puedas tocar y sentir. Piensa en un faro. No el faro moderno de tecnología sofisticada, el faro de antes, de piedra gruesa, de muros que tienen 1,5 metros de espesor porque fueron construidos para aguantar lo que el mar les lanzara. Un faro levantado en el punto más expuesto de la costa, exactamente donde las tormentas pegan con más fuerza, exactamente donde las olas son más grandes, exactamente donde cualquier estructura más frágil ya hubiera cedido hace mucho. Ese faro no está ahí para protegerse de la tormenta. Está ahí para brillar en ella. Su función es ser visible precisamente cuando todo lo demás desaparece en la oscuridad. Cuando el mar está negro y el viento está furioso y los barcos no pueden ver nada más, la luz del faro es lo único que queda. Y esa luz constante que no se mueve aunque el mundo que la rodea se sacuda, es lo que salva a los que están perdidos en la tormenta. Tú eres ese faro. No metafóricamente, literalmente, en tu colonia, en tu familia, en tu barrio, en ese contexto específico donde vives y donde la tormenta que estamos describiendo tiene un rostro concreto y un nombre concreto y una dirección concreta, tú, con tu fe y tu oración y tu manera de no rendirte, aunque todo diga que rendirse es lo razonable, eres la luz que algunos de los que te rodean necesitan para no perderse en la oscuridad. Y la tormenta no apaga el faro. Al contrario, hace que su luz sea más necesaria, más visible, más urgente. Cuando todo está en calma, un faro es apenas un punto de referencia. Cuando la tormenta llega, ese mismo faro se convierte en la diferencia entre salvarse y hundirse. Lo que está pasando en México no te apaga. Te hace más necesaria, te hace más visible, te hace más urgente. Cada oración que haces en la madrugada cuando nadie te ve es una pulsación de luz en la oscuridad que el enemigo no puede apagar porque no sabe que está ahí. Cada vez que le hablas a Dios por ese nieto que anda mal, o por esa colonia que tiene miedo, o por ese México que no sabe cómo va a salir de donde está, estás haciendo lo que los faros hacen, estar encendida exactamente cuando más se necesita la luz. Y los faros no salvan solos. No pueden ir al mar a rescatar a los barcos. Su trabajo es brillar. El barco tiene que responder a la luz. Y hay personas en tu vida que están respondiendo a la luz de tu fe, aunque tú no lo veas todavía. Hay nietos que están viendo cómo su abuela no se rinde y que ese ejemplo está haciendo algo en ellos que todavía no se expresa en palabras. Hay vecinos que saben que en esa casa se ora y que eso les da una seguridad que no saben cómo explicar. Hay personas en tu entorno cuya vida tiene un ancla invisible que lleva tu nombre aunque nunca te lo hayan dicho. Sigue brillando. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos un momento. Donde quiera que estés. En tu cama, en tu sillita, en la cocina con el teléfono en la mano. Cierra los ojos, respira y piensa en México. No en la noticia que te angustia, en el país real, en la tierra donde están enterradas las personas que amaste, en las calles donde creciste, en los olores de la cocina de tu mamá, en las iglesias donde aprendiste a orar, en los mercados donde compraste de todo, en las fiestas donde bailaste, en el México que amas aunque te duela. Y repite conmigo estas palabras, con tu voz si puedes, en silencio si alguien está cerca, pero con todo lo que tienes adentro, Señor, vengo a interceder por mi país, no porque tenga poder para cambiarlo yo sola, sino porque tú me pusiste aquí, en este momento, en este lugar, para hacer exactamente esto. Señor, ten misericordia de México, ten misericordia de las familias que perdieron a alguien,
Ten misericordia de los niños que crecen en medio de lo que no deberían tener que ver. Ten misericordia de los que gobiernan y que necesitan sabiduría que solo tú puedes dar. Ten misericordia de los que hacen daño, porque solo tú sabes qué camino los llevó hasta ahí. Señor, preserva el remanente, fortalece a los que todavía oran, anima a los que están a punto de rendirse, encuentra a los que todavía no te conocen, pero que en medio de lo que están viviendo están más cerca de buscarte que nunca. Y úsame, Señor, úsame en mi colonia, en mi familia, en mi casa, que la luz de mi fe brille exactamente donde estoy, que mis oraciones lleguen, que mis palabras planten algo que dure, que mi fidelidad en los pequeños momentos sea parte de lo que tú estás construyendo en México, aunque yo no pueda verlo completo todavía. En tus manos está México, Señor, y en esas manos puede estar seguro, aunque todo diga que no hay seguridad en ningún otro lado. Amén. Mija, si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo esto con el corazón abierto, quiero que sepas algo que es verdad, aunque no lo sientas todavía. El hecho de que hayas buscado entender lo que está pasando en tu país desde una perspectiva de fe, en lugar de desde el miedo, ya te pone en el grupo correcto, en el remanente, en los que no van a rendirse. México no está fuera del alcance de Dios. Nunca ninguna nación ha estado fuera del alcance de Dios. Lo que está fuera del alcance de Dios no existe. Y lo que sí existe está sujeto a la misericordia de quien lo creó, siempre que haya alguien que la pida. Tú puedes ser esa alguien. Ya lo eres. Cada oración que hiciste por México antes de ver este video ya cuenta. Cada vez que intercediste, aunque no supieras exactamente por qué, ni cómo, ni con qué palabras ya fue escuchada, el cielo lleva la cuenta de las oraciones, aunque tú no puedas verlo. No te rindas. No te rindas, aunque las noticias sean malas. No te rindas, aunque el contexto siga siendo difícil. No te rindas, aunque no veas cambios visibles de inmediato. Los faros no dejan de brillar cuando la tormenta no cede. Brillan más. Si este mensaje te tocó hoy, si algo de lo que escuchaste aquí movió algo en ti sobre México y sobre tu rol en lo que está pasando, te pido que te suscribas al canal. Cada semana hay aquí un mensaje pensado para la mujer de fe que quiere entender su tiempo desde la perspectiva de Dios y no desde el miedo. Y cuéntame en los comentarios cuál de las 3 cosas que vimos hoy fue la que más te habló. Orar con nombres concretos, proteger lo sagrado en tu casa, o no dejarte llevar por el miedo y poner tu pensamiento en Dios primero cada mañana. Cuéntame, porque tu comentario le da aliento a otra mujer que también está viendo lo que pasa en México y que necesita saber que no está sola en su fe ni en su intercesión. Que Dios te bendiga y te use. Que tu oración sea el faro que alguien necesite esta noche. Que México esté en manos de Dios y que tú seas parte de las manos que lo ponen ahí cada vez que oras. Eres guerrera de fe. Eres parte del remanente. Y el remanente nunca fue silenciado por ninguna tormenta en toda la historia bíblica. Esta tampoco lo hará. Y no te vayas todavía, porque la próxima semana tengo para ti un mensaje que tiene que ver con algo que nadie habla abiertamente. Las señales específicas del fin de los tiempos que ya se están cumpliendo ahora mismo y que la Biblia describió con una precisión que te va a dejar sin palabras, no para aterrarte, para que sepas exactamente qué hacer cuando las veas. Te espero aquí. Pero antes de llegar al cierre, necesito profundizar en algo que mencioné de pasada y que merece mucho más espacio, porque hay algo sobre la profecía bíblica y las naciones que la mayoría de la gente no entiende bien y que cambia completamente la manera en que uno la recibe. La profecía bíblica no es determinismo, no es un guión escrito que ocurrirá sin importar lo que nadie haga.
Es un diagnóstico con una advertencia. Es un médico que te dice, si sigues por este camino, esto es lo que viene. Pero el si sigues implica que hay otro camino posible, que la dirección puede cambiar, que el diagnóstico no es sentencia inapelable. Y eso lo demuestra la historia de Nínive que ya vimos. Pero no solo Nínive, hay otra historia en la Biblia que ilustra esto de una manera que Rosa va a reconocer de inmediato porque tiene que ver con algo muy cercano a su corazón. El rey Ezequías, un rey de Judá que en un momento de su vida recibió el mensaje más aterrador que puede recibir un ser humano, que iba a morir. El profeta fue a verle y le dijo de parte de Dios, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Sin ambigüedad, sin quizás, sin tal vez, morirás. Y Ezequías lo que hizo fue lo que hace cualquier persona de fe cuando recibe una noticia que no puede aceptar con los recursos humanos disponibles. Se volvió a la pared y oró, lloró, le recordó a Dios cómo había vivido, le pidió que recordara, no con arrogancia, con la humildad de alguien que sabe que lo único que puede hacer es apelar al único que tiene autoridad para cambiar lo que parece inapelable. Y antes de que el profeta saliera del patio del palacio, Dios lo mandó de regreso con un mensaje diferente. Te he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Añadiré a tus días 15 años. La sentencia cambió. No porque Dios se equivocó la primera vez, sino porque la oración de Ezequías activó algo en la misericordia de Dios que la situación por sí sola no podía activar. La oración no manipuló a Dios. La oración conectó con la misericordia de Dios de una manera que cambió el resultado. Y si eso pasó con la vida de un individuo, ¿por qué no podría pasar con una nación? No te digo que la oración de Rosa va a resolver todos los problemas de México de repente. No te voy a vender eso, porque sería mentirte. Pero sí te digo que la oración de Rosa se suma a una corriente de intercesión que tiene más poder de lo que el ojo humano puede medir. Que cada vez que una mujer de fe clama por su país, algo se mueve en el ámbito espiritual que no se mueve de ninguna otra manera. Y hay algo más que quiero decirte sobre el patrón bíblico de juicio y restauración. Porque el juicio nunca es la última palabra en la Biblia. Nunca. Lo que sigue al juicio en toda la Escritura es siempre restauración, no inmediata, no sin proceso. Pero siempre Israel cayó en el cautiverio de Babilonia. Y Dios mismo anunció que ese cautiverio duraría 70 años. No más, no menos, 70 años exactos, porque el plan nunca fue destruir a Israel. El plan fue purgar lo que necesitaba ser purgado para que lo que quedara pudiera ser restaurado de una manera más profunda. Te vi pasar con el pelo al viento y ese lunar me cambió el intento. Tu risa cae como sal en la herida y yo me quedé sin plan y sin salida. Dime si vuelves o si me dejas, que estoy temblando junto a la puerta y cuando miras se rompe el suelo, me das la mano y pierdo el fiero.
Tu falda en guerra, cada paso tuyo me desentierra, traes en la voz un filo de fiesta y en un segundo me abres la puerta. Yo no sabía que iba a caer, pero tus ojos me hacen volver. Dime si vuelves o si me dejas, que estoy temblando junto a la puerta. Y cuando miras se rompe el suelo, me das la mano y pierdo el cielo. Salto, que no me suelte cuando me pierda, que en tu cintura vuelve la tierra. Sombra en la arena, sombra en la arena, ven y quédate. Sombra en la arena, sombra en la arena, me tienes de rodillas. Sombra en la arena, de mi boca todavía. Sans trop patriote, allons sur la dalle. Le cœur en braise de la nuit me cale. Tes yeux me lisent, je fais le mur. Je parle bas mais mon sang est sûr. La rue m'a pris, le vent m'a laissé. Un peu de fierté et un peu cassé. J'ai la poussière au fond des mains et ton nom danse sur mes reins. Approche encore, j'ai pas fini. Mon front brûle sous tes envies. Approche encore, ne fuis pas là. Si tu me veux, viens près de moi. Tourne encore dans le patio. Tourne encore vers le tempo. Tourne encore, reste avec moi. Tourne encore, serre-moi fort. J'ai vu les juges, j'ai vu les chiens. J'ai vu les faux parler pour rien. Moi j'ai gardé la lame du regard et la parole au bord du départ. Ta robe claque, mon souffle suit. Chaque mouvement rallume la pluie. Je suis le feu dans un vieux carton. Tu mets l'étincelle, je perds le nom. Approche encore, j'ai pas fini. Mon front brûle sous tes envies. Approche encore, ne fuis pas là. Si tu me veux, viens près de moi. Quand tu me frôles, je tiens debout droit. Y más duradera de lo que había sido antes. Y en ese cautiverio de 70 años, en ese tiempo que desde adentro se sentía como el fin de todo, fue cuando surgió Daniel, y Esther, y Nehemías, y Esdras. Las personas que llevarían la restauración no surgieron en los tiempos fáciles, surgieron exactamente en los más difíciles. Se formaron en el cautiverio para ser los instrumentos de la restauración que vino después. ¿Qué te está formando a ti este tiempo difícil? ¿Qué está desarrollando en ti, en tu fe, en tu carácter, en tu capacidad de sostener la esperanza cuando todo dice que no hay esperanza, que te va a ser necesario para algo que todavía no puedes ver desde donde estás parada? No todo lo que parece pérdida es pérdida. A veces lo que parece el tiempo más oscuro de una historia es el tiempo en que se están formando los instrumentos de la siguiente temporada. Y la fe que se mantiene encendida en la oscuridad es exactamente el tipo de fe que Dios usa cuando llega el momento de encender algo más grande.
Sigue orando por México. Sigue intercediendo aunque no veas resultados inmediatos. Sigue siendo el faro aunque la tormenta no ceda. Porque puede que el tiempo que estás viviendo sea exactamente el tiempo en que tu fe está siendo formada para algo que todavía no tiene nombre. Ahora hay algo sobre las 3 cosas prácticas que di antes que quiero profundizar. Porque Rosa necesita saber no solo qué hacer, sino cómo hacerlo cuando el contexto dificulta el hacerlo. Sobre orar con nombres específicos. Hay personas que me dicen que cuando intentan orar por México el dolor es tan grande que no saben por dónde empezar. Que sienten que la situación es tan enorme que cualquier oración que hagan se siente como un vaso de agua en un incendio. Y esa sensación de impotencia a veces hace que sea más fácil no orar que enfrentar la distancia entre lo que uno puede hacer y lo que la situación necesita. Para eso sirve exactamente el orar con nombres. Porque nadie puede orar efectivamente por la situación de todo México al mismo tiempo. Pero cualquiera puede orar efectivamente por 5 personas concretas, por 3 situaciones específicas, por una colonia con nombre y cara. Y cuando millones de personas oran por sus 5 nombres específicos, el total de esa intercesión es mucho más poderosa que si cada una intentara orar por todo y no pudiera sostener la atención por nada. Divide el problema en el tamaño que Dios puso en tu mano. Tu mano fue hecha para sostener lo que Dios te dio específicamente, no lo de todos, lo tuyo. Y con lo tuyo ya es suficiente contribución a lo que Dios está haciendo en el panorama completo, sobre proteger lo sagrado en tu casa. Esto en la práctica significa cosas muy concretas que Rosa puede hacer sin necesitar permiso de nadie. Significa decidir qué entra y qué no entra por la televisión de su casa. Significa cómo responde cuando sus nietos le cuentan cosas que la preocupan, con alarma que los cierra o con calma y fe que los abre. Significa si en su mesa se habla de Dios o si Dios solo existe en la iglesia del domingo. Significa si los nietos que llegan a su casa salen de ahí con algo que no traían. La certeza de que alguien los ama y que hay algo más grande que lo que ven afuera. Eso es proteger lo sagrado. No con reglas estrictas que alejan, con presencia que atrae, con paz que contrasta tan fuertemente con lo que hay afuera, que los que la rodean quieren estar cerca de ella porque su casa se siente diferente, como faro y sobre no dejarse llevar por el miedo. Esto requiere algo muy práctico que Rosa puede hacer mañana mismo, reducir el consumo de noticias. No eliminar completamente, porque ignorar la realidad no es fe, es escapismo, pero sí decidir cuánto tiempo al día dedica a recibir información que genera miedo y cuánto tiempo dedica a recibir información que genera perspectiva. Si pasas 2 horas con noticias que te dicen que México se está hundiendo y 5 minutos con la palabra de Dios que te dice que nada está fuera de su control, ¿qué crees que va a dominar tu perspectiva del día? El tiempo que le das a cada fuente de información determina qué voz escuchas más. Y la voz que escuchas más determina desde dónde vives, desde el miedo o desde la fe. Mañana decide una proporción diferente por cada bloque de noticias que consumas. Dale a Dios al menos el mismo tiempo antes de ver el noticiero. 5 minutos con Él. Después de ver el noticiero, 5 minutos para procesar lo que viste desde su perspectiva en lugar de quedarte solo con la perspectiva del noticiero. Ese movimiento pequeño, repetido todos los días, cambia la arquitectura desde la que vives. Y hay algo más que quiero decirte antes de la oración. Algo sobre el México que todavía no existe, pero que la intercesión está construyendo. La Biblia dice en Isaías que el Señor edificará a Sión y en su gloria será visto. No que tal vez edificará.
No que si las condiciones son favorables edificará, que edificará tiempo futuro con la certeza del que ya lo vio completo desde la eternidad. El México que será no está determinado solo por lo que están haciendo los que tienen poder visible hoy. Está siendo co-construido por cada oración que sube en la oscuridad de la madrugada de mujeres como Rosa, que nadie conoce, pero que Dios sí conoce. Está siendo co-construido por cada acto de fe silencioso en el que alguien decide no rendirse. Está siendo co-construido por cada familia donde la fe se transmite de generación en generación, aunque el contexto haga esa transmisión más difícil que nunca. El México que será está parcialmente en tus manos, no en las manos de los poderosos, en las tuyas, en las de la mujer que ora, en las de la que intercede, en las de la que no se rinde, en las de la que protege lo sagrado en su pequeño espacio y confía en que Dios usa lo pequeño para cambiar lo grande. Siempre lo ha hecho así. Una sola mujer que esconde a los espías israelitas Rahab en Jericó, y toda la conquista que parecía imposible se vuelve posible. Una sola mujer que se niega a abandonar a su suegra, Ruth, y de esa decisión sale una línea que lleva al rey David y más allá. Una sola madre que ora por un hijo que el mundo ya descartó, y ese hijo cambia la historia de una nación. Una sola mujer. Tú, en tu colonia, en tu familia, en tu cocina, con las manos juntas antes de que amanezca, eso es suficiente para que Dios trabaje. Siempre fue suficiente. Y en los momentos más oscuros de la historia de cualquier nación, siempre fue exactamente eso lo que Dios usó para cambiar lo que desde afuera parecía irremediable. No te rindas. México está en las manos de Dios y tú eres parte de cómo Él lo mantiene ahí. Déjame hablarte ahora de algo que tiene que ver con las generaciones, porque la profecía sobre una nación no solo habla del presente, habla de lo que se transmite hacia adelante. Y eso le importa profundamente a Rosa, porque Rosa piensa en sus nietos. La Biblia describe en Éxodo algo que suena difícil, pero que cuando se entiende bien tiene una lógica que el corazón reconoce. Dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero que hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa frase ha sido malentendida durante siglos. Muchos la leen como amenaza, pero hay algo que necesitas ver en ella. La maldad llega hasta la tercera y cuarta generación. La misericordia llega a millares de generaciones. La proporción no es igual. El peso de lo bueno es millones de veces mayor que el peso de lo malo. Y eso significa que lo que una mujer de fe hace hoy tiene un alcance generacional que supera con creces el alcance de cualquier daño que una generación anterior haya causado. Cuando Rosa ora por sus nietos, no está solo orando por el presente de ellos, está cambiando la trayectoria generacional de su familia. Está plantando algo que va a dar fruto en generaciones que todavía no tienen nombre. Está ejerciendo una influencia que ni ella misma va a poder medir completamente porque se extiende más allá de lo que sus ojos van a ver. Eso no es frase bonita. Eso es la mecánica espiritual que la Biblia describe con precisión. La fe de los abuelos forma a los nietos. La oración de las madres alcanza a los hijos. El ejemplo de una mujer que no se rinde, aunque todo diga que rendirse es lo razonable, es uno de los factores formativos más poderosos en la vida de los que la rodean, aunque ninguno de ellos pueda articular exactamente qué hace esa mujer, que los afecta tanto. Piensa en tus nietos, en el México que ellos van a vivir, no el México de hoy, el México dentro de 20, 30 años. Ese México
está siendo formado ahora mismo por lo que las generaciones actuales hacen y no hacen, por las decisiones que se toman, por los valores que se transmiten o no se transmiten, por la fe que se vive en voz alta o que se guarda solo para adentro donde no contagia a nadie. Tu oración hoy es parte de la arquitectura del México que tus nietos van a habitar. Eso le da un peso diferente a cada madrugada que te levantas, a cada vez que juntas las manos, a cada vez que dices los nombres de tus nietos en voz alta delante de Dios. No estás haciendo algo pequeño y privado que no importa en el panorama grande. Estás haciendo algo que se extiende hacia adelante en el tiempo de maneras que solo la eternidad puede medir. Y hay algo que quiero que sepas sobre el papel específico de las mujeres de fe en los momentos de crisis nacional, según la Biblia. Débora fue jueza de Israel en un tiempo en que los hombres que debían haber tenido el liderazgo lo habían abdicado. La Biblia no la presenta como excepción ni como anomalía. La presenta como la persona que Dios puso donde puso porque era la que estaba disponible y dispuesta cuando el momento llegó. Esther fue quien salvó a su pueblo en el momento de mayor peligro, no porque tuviera poder formal, sino porque tuvo valor para usar la influencia que tenía en el lugar donde estaba. Para esta hora has llegado al reino, le dijo su primo. No para una hora cómoda, para esta hora difícil. Y la madre de Moisés, cuyo nombre era Jocabet, salvó al libertador de Israel, no con ninguna acción heroica pública, sino con el acto privado y lleno de fe, de poner a su hijo en una canasta en el río y confiar en que Dios haría con él lo que ella sola no podía hacer. Un acto privado, invisible desde afuera, que cambió el curso de toda una nación. Las mujeres de fe en la historia bíblica no cambiaron naciones haciendo cosas espectaculares en escenarios grandes. Las cambiaron haciendo cosas específicas en sus espacios específicos con la fe que tenían, aunque esa fe se sintiera pequeña. Eso es lo que tú estás haciendo, aunque no lo parezca desde afuera, aunque no haya cámaras ni aplausos ni nadie que lleve la cuenta. Estás haciendo exactamente lo que Jocabet y Esther y Débora hicieron, siendo la persona de fe en el lugar donde estás, en el momento que te tocó vivir, con lo que tienes aunque no sea mucho. Y eso es suficiente para que Dios trabaje. Siempre fue suficiente. Piensa en las mujeres que viniste a ver en este video. Cada una tiene un México diferente desde su ventana, diferentes colonias, diferentes familias, diferentes dolores específicos, diferentes nietos con diferentes nombres y diferentes problemas, pero todas comparten la misma fe.